Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, traemos hoy otro vídeo sobre elementos principales del jaque mate con torre, ayudado por un peón que impide el escape del rey contrario, así como piezas traidoras. Puede ver el vídeo anterior con temas similares que le dejo aquí en el vídeo. Tenemos este diagrama donde la torre blanca da el jaque mortal al rey y el peón de F6 cubre la casilla G7 para que éste no escape. En este otro, la situación es similar. La torre da el jaque mate, mientras que el peón cubre la casilla G7 y la torre de G8 y el caballo de G6 son piezas traidoras. En este otro ejemplo, el peón de F6 apoya a la torre de G7 que ejecuta el jaque mate. Y tenemos nuevamente una torre y un caballo traidores que impiden el escape del rey. En este otro diagrama podemos observar una situación similar. El peón de F7 le da soporte a la torre de G8 que ejecuta el mate al rey de las negras que está en H8 y su peón de H7 traidor. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de Hércules del Río. Les recomiendo usted detenga el vídeo y encuentren la jugada ganadora. Las blancas jugaron dama A6, con lo cual se amenaza mate con dama G7. Las negras se defienden con la siguiente jugada: torre B8. ¿Qué hubiera pasado? Si la dama es capturada, entonces tras B por A6 sigue el jaque mate de alfil con alfil C6 y la torre de B1 impide que el rey vaya a la columna B. Luego de la defensa del peón de B7 con torre B8 sigue alfil C6. Las negras lo defienden con dama C8. ¿Qué hubiera pasado? Tenemos la captura de B por C6. Sigue dama por C6 jaque, torre B7 y dama por B7 mate. Luego de la defensa con la dama en C8, sigue entonces un sacrificio de extracción del rey con dama por A7, que tiene que ser aceptado con rey por A7 y sigue torre A1, mate. Observe que la casilla B6 está cubierta ahora por el peón de C5 que impide el escape del rey y la torre de B8 traidora. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una combinación conocida entre Capablanca y Raubíček en el año 1908. Capablanca sacrificó la torre con torre por A7, dama por A7 y ahora una jugada muy fuerte, torre A5. La clave de la combinación: se está amenazando dama por A7 mate, con lo cual el negro tiene que defender su mate por medio de la captura dama por A6, no tiene otra, pero sigue el mate con torre por A6. Aquí podemos observar que el peón cubre la casilla B7 mientras que la torre da el jaque mate mortal. Tenemos
otra posición entre Beramenchik y Thomas en el año 1932. Las blancas van a realizar una secuencia de jugadas que le va a facilitar el ataque de mate por medio de la torre y un peón. El inicio de la combinación posterior es con F6 y ahora dos posibilidades. Rey H8 que se jugó en la partida y la otra sería capturar el peón. Pero en este caso el mate se produce de una forma diferente. Dama G5 jaque, Rey G7 y H6. Obligado Rey G8, Dama F6, con lo cual se amenaza el jaque mate en G7. Sigue torre de F a E8 y Dama G7 mate. Luego de Rey H8, las blancas realizan la jugada Dama H6, amenazando mate en G7 con la dama, que es defendido con torre G8, pero sigue la secuencia siguiente, H por G6, para abrir la columna H. Ahora es prácticamente forzado F por G6 y sigue dama por H7, atracción y extracción. Se atrae al rey a una casilla apropiada y se extrae al mismo a H7 para, después de la forzada rey por H7, torre H1 jaque, alfil H3 y torre por H3 se da el jaque mate que estamos estudiando, donde el peón cubre la casilla G7 y tenemos dos piezas traidoras, la torre de G8 y el peón de G6. Tenemos este otro ejemplo similar. Las blancas también van a dar aquí el jaque mate con la torre ayudado por un peón. El inicio de ese mismo es, antes de solucionar este problema, trate de imaginar claramente que van a hacer nuevos movimientos, qué secuencia puede hacer el blanco para dar el jaque mate con la torre ayudado por un peón. Así que trate de desarrollar su imaginación. Claramente que se inicia con F6 jaque. Se pone un peón como cuña en el campo de las negras, quien ahora como mejor opción es Rey H8. Y sigue Dama G5. Se está amenazando, lógicamente, Dama H6 para dar mate en G7, pero esto será defendido. Las negras jugaron B3. Veamos otra continuación, donde se produce el mencionado mate. Que las negras jueguen caballo E5. Sigue torre F4, traslado de la torre con la siguiente idea. Después de C4, dama H6, se amenaza el mate en G7 que tiene que ser defendido con torre G8. Y ahora tenemos ya marcado, bien marcado nuestro esquema con el sacrificio dama por H7, rey por H7 y torre H4, con lo cual puede observar que el peón de F6 cubre G7 y la torre de G8 y el peón de G6 traidores. Lo mismo va a ocurrir con el avance B3. Las blancas juegan primero A por B3, dama B4, B por C4, dama por A4, torre F4, dama C2 y ahora un sacrificio que hace el gran Bronstein, que es el tema de la partida que estamos estudiando contra Keres. Deja su torre en M1 y juega dama H6 amenazando el mate en G7. El negro jugó dama por B1, rey H2 y no hay defensa para las negras, quienes tienen que jugar torre G8, dama por H7,
atracción y extracción, rey por h7 y torre h4 mate. Nuevamente debemos señalar la importancia del peón de f6 y las piezas traidoras de g8 y el peón de g6. En este último ejemplo que mostraremos hoy, el tema es más complicado y requiere de mucho cálculo, pero en el transcurso de la misma veremos un mate típico que hemos expuesto en los diagramas anteriores. Esta posición corresponde a una partida entre Tal y Anderson en el año 1976. Jugó aquí el genio de Riga alfil b6, con lo cual se está atacando a la torre de d8. ¿Qué hubiera pasado? Podríamos pensar que es posible dama h6, torre g8 y torre h4. Claramente que ahora el esquema de mate que conocemos por medio de dama h7 es un error, puesto que sigue rey por h7, torre h4 y dama h5, y son las negras las que ganarían. Por eso, en este análisis que estamos realizando, se haría torre h4, pero las negras defienden el mate con caballo f8, con lo cual la posibilidad del ataque que estamos estudiando no existe. Por ese motivo, Tal decidió alfil b6, una jugada de distracción y de ataque a la torre de d8, la cual se retiró a c8. Viendo el análisis anterior, ya podemos deducir que caballo por b6 no se puede aceptar debido a dama h6, torre g8 y torre h4, con mate inevitable en h7, y el negro tiene que entregar la dama en h5. De aquí vemos la importancia de la desviación del caballo de b6. Pero el negro, Anderson, retiró la torre a c8, Tal continuó con dama h6, torre g8. Aquí veamos otra variante. Esto ya vemos que es más complicado. Las negras podrían capturar el peón de f6 para evitar el mate. En este caso, lo mejor para las blancas sería torre h4. ¿Por qué razón? Bueno, se podría capturar el caballo de f6, pero esto sería un grave error debido a dama d1 jaque, torre f1 y la torre de g4 está sin protección, por lo tanto la ventaja sería nuevamente de las negras. Por eso torre h4 primero es importante, quitando la torre de g4 para que no sea capturada en el análisis que vimos anteriormente. Caballo h5, de lo contrario hubiera seguido torre por f6, g4, torre g8, torre por f7. Todos los efectivos blancos entran al ataque. Dama d1, jaque, torre f1, dama d5. Ahora sigue torre por h5, g por h5 y dama f6. Luego de torre g7, alfil d4, torre de c a g8 defendiendo el mate de g7, pero ahora se produce un mate del pasillo tras el sacrificio dama por g7, torre por g7 y torre f8 mate. Así que tenemos que en esta posición Anderson jugó torre h8 y siguió torre d4, con lo cual la posición es completamente ganadora. Anderson decidió defender la partida con caballo por b6, debido a que si se juega dama c6, entonces la dama se ha desviado de la quinta fila y sigue el mate que conocemos, dama por h7, rey por h7 y torre h4 mate. La otra línea hubiera sido mantener la dama
en la quinta fila, pero entonces el caballo de D7 sería fácilmente capturado con ventaja ganadora. Luego de caballo por B6, bueno, la partida concluyó con torre por D5, caballo por D5, torre F3. Se incorpora nuevamente la otra torre para crear la amenaza dama por H7. Su adversario jugó torre C3, evitando ese tema, puesto que si hacen torre C2, entonces tendríamos la combinación conocida dama por H7, rey por H7 y torre H3 mate. Pero luego de torre C3, el final es completamente ganador tras torre por C3, caballo por C3, dama E3, B4 y dama A7. Torre F8, dama C5, torre B8 y dama D6. Con lo cual, las negras aquí abandonaron ante la doble amenaza a la torre de G8, que no puede alejarse, puesto que dejaría el peón de B4. Bueno, no puede alejarse, tiene que alejarse forzosamente y abandonar el peón de B4. Espero que estos ejemplos le sirvan para complementar el estudio que estamos haciendo del mate con la torre ayudado por un peón. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que reciban el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, como siempre, nos vemos en otro vídeo con Matoski. Chao.